Hola chicos, ¿cómo andan? Vamos a hablar de la unidad 11, cuyo título es La interpretación en el derecho y los métodos de interpretación. En el punto A se nombran los métodos de interpretación del voluntarismo estructurado, la teoría pura del derecho y la teoría ecológica. El voluntarismo estructurado es aquel que se orienta a reconocer la importancia del acto de voluntad del intérprete, pero siempre dentro del marco de una estructura normativa que establece un cierto cúmulo de posibilidades. El voluntarismo estructurado presupone que la labor de juez se mueve dentro de un marco dado de antemano por el ordenamiento normativo. Como bien dice el título, forman parte de esta tendencia las siguientes escuelas o teorías, las cuales son la teoría pura del derecho y la teoría ecológica. En la teoría pura del derecho nos vamos a encontrar con que se sostiene que la interpretación es esencialmente un acto de voluntad que consiste en elegir entre las distintas posibilidades de indeterminación que puede presentar una norma. Y según esta posición, no importa cuál sea la posibilidad que se escoja, una vez decidida será la correcta. Esta teoría sostiene que cada vez que hay que aplicar una norma de grado superior, el aplicador se encuentra con que esa norma superior prevé no solo el procedimiento para la producción de la inferior, sino también el contenido de la norma a producirse. Pero sucede que siempre la norma superior deja al que tiene que aplicarlo un margen de apreciación más o menos amplio, lo que hace que esa norma deba ser considerada como una suerte de marco de posibilidades, dentro del cual el aplicador puede moverse sin salirse de la legalidad. En síntesis, la teoría pura del derecho concluye que hay una voluntad estructurada. El acto de voluntad se realizará por parte del intérprete dentro del marco del ordenamiento jurídico puesto. El juez, al optar dentro del margen de posibilidades que le brinda la ley, ejerce un acto de voluntad y es, en este sentido, creador del derecho. Pasando a la teoría eológica, nos encontramos que para Cosio, el objeto de la ciencia jurídica no son las normas jurídicas positivas, como si lo son para la teoría pura del derecho, sino la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Por lo tanto, el científico del derecho no conoce normas sino conductas a través de las normas, siendo éstas las que le atribuyen un sentido jurídico o antijurídico a dicha conducta. Si tenemos en cuenta que para la escuela eológica interpretar es hallar sentido valioso o disvalioso del comportamiento humano, veremos entonces la diferencia con la teoría pura. Para Cosio, no cualquier decisión es la correcta, ya que sostiene que el fundamento de todo valor se halla en la libertad, y la libertad consiste en elegir, con lo cual, al hacerlo, necesariamente valoramos. Así, a diferencia de la teoría pura, en la teoría biológica la actividad del intérprete no es solo lógica, sino también axiológica. Recordemos que en la teoría pura, la interpretación es axiológicamente neutra. De hecho, la segunda purificación que él señala es de tipo axiológico. Ahora sí, pasando al punto B de esta bolilla, nos encontramos con los métodos de interpretación jurídica, la lógica dialéctica. En épocas de los filósofos griegos, Aristóteles se había dado la tarea de diferenciar lo verdadero de lo verosímil. Propuso para lo verdadero la aplicación de las reglas de la lógica formal, destinada a conocer realidades, y para lo verosímil la aplicación de la lógica dialéctica o de la razón. Estas ideas aristotélicas, sepultadas por los avances del conocimiento formal y científico, resurgen en el siglo XX cuando se propicia el regreso de la lógica dialéctica para la interpretación, en un movimiento que fue conocido como Nueva Retórica, impulsada por Perelman y Buer. La tópica es, en suma, una técnica de la retórica que, de acuerdo a Aristóteles, propicia los argumentos para una discusión dialéctica. La tópica consiste en la utilización del diálogo como herramienta clave para persuadir al contrario. Al ser parte de la lógica dialéctica, elabora argumentos en apoyo de premisas débiles. La tópica tiene por objeto ganar el asentimiento del contrario, del juez y del auditorio. Pasando ahora al punto C, y por ende a las corrientes más contemporáneas, nos vamos a encontrar en el primer momento con la nueva retórica de Perelman. Con nueva retórica entendemos una retórica funcional al derecho que tiene como propósito aplicar a la práctica jurídica la argumentación racional con la finalidad de contribuir al consenso sobre lo que es derecho y se admite como tal. La nueva retórica continúa la retórica de Aristóteles en tanto se dirige a todo tipo de auditorios. Abarca lo que los antiguos denominaban dialéctica. Para esta corriente no existe una lógica específica de los juicios de valor.
En su nueva retórica, sostiene que la lógica jurídica, a diferencia de la lógica formal tradicional, es controversial, significando ello que se trata de una lógica de la argumentación y no de la demostración. Este autor llegó a esa conclusión luego de tratar de estudiar científicamente los problemas valorativos, y sostuvo que lo que más puede aproximarse a ello es la vieja retórica griega. Concluyendo así con la nueva retórica de Perelman, pasamos a la lógica de lo razonable, de Recasens-Sitz. Tiene que las lógicas tradicionales son instrumentos para acceder al conocimiento de realidades naturales. Dice que esas realidades solo constituyen una parte del logos. Hay otras partes de la lógica de Recasens que él llama lógica de la razón vital. Esas son lógicas distintas a la lógica formal aristotélica. El autor dice que cuando los métodos de la lógica tradicional son incapaces de dar una solución concreta de un problema de juicio, no se opone ante ellos un acto de arbitrariedad, sino un razonamiento que nos pone en contacto con la solución correcta. Ese razonamiento, que nos hace encontrar la solución justa, es la razón aplicable al caso y que nos permite dominar el problema. El derecho se enmarca así, para este autor, dentro de lo que denomina logos de lo razonable, que no es otra cosa que ubicar al derecho en el ámbito de la lógica o de la razón, o lógica de la acción, que se basa en la libertad y en los valores. En similar sentido, Smith plantea su lógica de la acción, que no es otra cosa que la lógica en la cual el sujeto de las acciones es el hombre y sus finalidades, debiendo tenerse en cuenta que los resultados de la acción se desenvuelven según la estimativa mayoritaria. Y entrando en lo que sería el último punto de esta bolilla, encontramos la posición de Robert Alexy. La posición no positivista de Alexy supone que en la filosofía del derecho deben interpretarse y ponderarse tres elementos: la legalidad del ordenamiento, de las normas, la eficacia social, los hechos, y su corrección, los valores. La pretensión de verdad o corrección se vincula a una pretensión de fundamentabilidad del derecho, y a esa pretensión le corresponde el deber argumentativo de fundamentar lo aseverado cuando así sea requerido, o de presentar las razones de por qué se niega a hacerlo. Por ello, la manifestación de una aseveración significa ingresar en el ámbito de la argumentación. Así, se conforman una serie de reglas de racionalidad discursiva, tales como la ausencia de contradicción, la universalidad, la claridad lingüístico-conceptual, la verdad empírica, la consideración de las consecuencias, la ponderación, el intercambio de roles y el análisis de la génesis de las convicciones morales. El punto débil que encontramos en la teoría del discurso es que su sistema de reglas no nos proporciona un procedimiento por el cual alcancemos con certeza un único resultado. Por ende, se entiende que dicho proceso es vago a la hora de aplicarlo. Bolilla 12, donde vamos a hablar de la axiología. Esta es la última rama de la filosofía en lograr autonomía, de considerarse una rama de la filosofía en sí misma. Estudia los valores, y lo primero a analizar con los valores es qué son, si son algo, si son una cosa que se pueden conocer, o si califican o valoran algo. Si califican algo, tengo que poder conocer ese algo que me permita conocer a mí el valor. Pero esta es una cuestión que no se encuentra resuelta. Podemos irnos a los distintos niveles de análisis que se encuentran dentro de la axiología jurídica, donde lo primero es el estudio de los términos éticos, es decir, las palabras que usamos para valorar. Van a ser objeto de estudio en sí mismo porque esta pregunta respecto de si los valores son algo o solamente valen, nos van a llevar a que si son algo, la palabra que utilizamos tienen que poder ser conocida. La carga emotiva es uno de los problemas del lenguaje, entonces poder llegar a conocer el significado de la palabra es importante. La metaética o ética analítica se va a preocupar por el lenguaje, por las palabras con contenido ético. Es el primer nivel de análisis porque es lo que nos va a servir para analizar cualquier otra cosa. Una vez que yo conozca adecuadamente el significado de la palabra, luego si quiero analizar la realidad, ya voy a saber qué estoy buscando. Pero, si no puedo definir la palabra, va a ser mucho más difícil cuando se quiera evaluar la realidad. En esta hay un primer grupo que se va a llamar descriptivistas, porque creen que los términos éticos pueden ser descriptos, que tienen características definibles. Yo puedo describir qué es bueno, qué es malo, lo que es injusto, lo que es justo. Esta situación, esta teoría, se va a luego subdividir en naturalistas y no naturalistas. Los descriptivistas naturalistas sostienen que los términos éticos no solamente se pueden describir, sino que son empíricamente comprobables. Los puedo conocer a través de hechos. En cambio,
Los no naturalistas sostienen que se pueden describir, pero no pueden comprobarse empíricamente. Lo que tienen en común es que se pueden describir y pueden conocerse las características de los términos éticos. Y luego, cada una de estas corrientes se va a dividir en subjetivistas y objetivistas. Están también las teorías no descriptivistas. Creen que no se pueden conocer los términos éticos y que no hay características que puedan identificarse. Se dividen en emotivismo ético y prescriptivismo ético. El emotivismo dice que cuando hacemos un juicio de valor, es decir, utilizamos un término ético, que es hacer un juicio de valor, lo que queremos es generar una emoción de que alguien apoye lo que yo digo. Es como convencer desde la emoción, no desde la razón. Es utilizar este término para que vos opines lo mismo que yo. Que yo diga la esclavitud es injusta, busco que vos también sientas que la esclavitud es injusta, es decir, convencerte de lo mismo. Ahora, el otro establece el parámetro de valoración. Es un poco lo que decía Smith que pasaba con las normas. Establezco la forma de valorar, no te quiero convencer, ni escribir, ni emocionar. Solo digo que es esto y fin. Establezco, lo prescribo, o sea, tal cosa es injusta, fin. Lo estoy prescribiendo. Ahora, la segunda es la ética normativa. Es decir, acá vamos a juzgar o evaluar el comportamiento de las personas en parámetros éticos. Vamos a juzgar la conducta humana y en este juzgar vamos a tener que aplicar valores para poder hacerlo. El último nivel de análisis es la ética sociológica. Ahí vamos a analizar la valoración de una sociedad, es decir, en qué momento se valoraba de tal o cual manera. Retomando un poco la metaética, habíamos dicho que se pueden dividir en descriptivistas naturalistas y no naturalistas y a su vez también en no descriptivistas. Retomando, los descriptivistas naturalistas dicen que las palabras o términos éticos designan propiedades observables que están en la experiencia, es decir, están en la naturaleza, yo los puedo observar empíricamente, de dónde es que surge este significado de los términos éticos. En cambio, los no naturalistas, estos hechos no los consideran verificables empíricamente, es decir, yo tengo que recurrir a otros artilugios para poder verificarlos, pero no a cuestiones que se pueden encontrar en la experiencia práctica. Otra clasificación se da entre los objetivistas y subjetivistas. Para los naturalistas existen dos corrientes. Primero, los que entienden que estas propiedades que se designan las palabras éticas, que son comprobables empíricamente, estaban presentes en cualidades del sujeto, y estos son los subjetivistas. Por otro lado, tenemos los objetivistas que establecen que estos términos éticos hacen referencias a cuestiones verificables empíricamente, pero de forma objetiva. Por ejemplo, el hecho de fumar. Alguien que es descriptivista, subjetivista y naturalista diría que para mí fumar es malo, pero para mí, persona en forma individual y subjetiva, el hecho de fumar es malo. El contenido negativo de la palabra malo está dentro de mi persona, de mi sujeto, y soy yo el que va a establecer el contenido del término ético. Otra posición dentro del naturalismo es la objetivista. Esta dice que estas propiedades observables y verificables no están dentro del sujeto, sino que pueden ser analizadas objetivamente. El utilitarismo establece que las cosas son buenas o malas de acuerdo a cuál es la felicidad o el impacto que produce en la sociedad. Entonces, yo voy a tener que, según la posición naturalista objetivista, los términos éticos se pueden definir de acuerdo a la felicidad que impacta en la sociedad, al contenido de felicidad que genera en una sociedad determinada. Y esto es verificable objetivamente. No solamente se centra en el sujeto, sino también en un contenido de felicidad en general. Siguiendo el ejemplo de fumar, dicen que fumar genera enfermedades. Las enfermedades respiratorias generan un gasto del sistema público de salud, y este gasto genera infelicidad en la mayoría de la gente que integra la sociedad. Esto es ejemplo del naturalismo objetivo, porque en realidad no poso en un qué es lo que pienso yo, sino intento posicionarme en cuestiones objetivas, pero observables empíricamente. Los subjetivistas no naturalistas dicen que en realidad yo accedo a los significados mediante la fe, mediante una revelación divina. No puedo verificar empíricamente que para Dios fumar está mal, pero mediante la fe puedo entender que es un hábito no saludable y por lo tanto no está bien visto bajo los ojos de Dios. Los no descriptivistas no van a poner foco dentro de cuáles son los hechos sobre los cuales están relacionados los términos éticos y que terminan definiéndolos, sino que van a decir que el discurso moral y estos términos éticos tienen principalmente una dimensión práctica, y no les interesa la verdad o la falsedad de los juicios éticos, porque no se formulan para transmitir información, sino que la función es influir en la conducta de quien recibe el término ético. Nos encontramos con dos corrientes, con el emotivismo, donde encontramos a Stevenson, que dice que los términos éticos que se utilizan intentan generar una emoción en el interlocutor, con el objetivo de que pienses emotivamente igual que yo.
no me interesa comprobar empíricamente, sino que me interesa que mi interlocutor piense que fumar es malo. Yo digo que fumar es malo sin necesidad de decir por qué. La finalidad es influir en la conducta, que vos pienses como yo. Esto es por la carga emotiva de las palabras éticas. Los prescriptivistas dicen que la utilización de términos éticos busca prescribir una conducta determinada. Cuando digo que fumar es malo, no busco que pienses eso, busco que la otra persona no fume. Es convencerte de que actúes de determinada manera. Busco crear un cambio real en la conducta del interlocutor. El discurso jurídico puede relacionarse con esta. El hecho de que algo sea legal o no busca generar un cambio en las conductas de las personas. Pasamos a la ética normativa. En esta no le importa definir el significado o validez de los términos éticos. Juzga el accionar de las acciones o las prácticas sociales desde un punto de vista ético. Y encontramos dos corrientes. Primero tenemos la teleológica, que está basada en los fines de las acciones o instituciones. Priorizan lo bueno sobre lo correcto. Y dentro de esta hay dos corrientes más, el tomismo y el utilitarismo. El tomismo, la idea de buena tiene prioridad sobre lo moralmente correcto, porque nada es potencialmente bueno en sí mismo, sino que es bueno en el caso concreto. O sea, que va a ser bueno una vez que yo sé que tuvo buenos resultados. Por lo cual, el hecho de cuál es la intención de mis acciones no tiene mucha relevancia, como si cuál es el resultado de mis acciones. Lo importa cuál es el fin o el resultado de mis acciones, y de esta manera van a ser juzgadas. El utilitarismo funciona igual, pero en relación de la felicidad de las materias. Si para provocar la felicidad de la mayoría debo hacer cosas que no son correctas, no importa porque el resultado termina siendo bueno. Es decir, no importa el camino, importa el resultado. Si es bueno, o sea, lo bueno es lo que provoque felicidad en la mayor cantidad de gente posible. Ambas priorizan el resultado bueno. Por ejemplo, necesito obtener respiradores porque estamos en 2020 con la pandemia y el sistema está por colapsar y el sistema sanitario no da abasto en el AMBA. Entonces necesito obtener 5.000 respiradores. Pero no tengo ningún proveedor. ¿Por qué? Porque no dan abasto y el sistema de provisión de respiradores no está funcionando y no alcanza. Entonces, la decisión del Poder Ejecutivo es comprárselos a un particular que se sabe que los obtuvo de manera ilegal. Pero el Poder Ejecutivo los compra igual. ¿Por qué? Porque los necesita. Entonces, desde una posición teleológica, esto es bueno, porque el resultado fue salvarle la vida a 5.000 personas con esos 5.000 respiradores. Es decir, el resultado de mi accionar es bueno, moralmente está aprobado. Luego tenemos a la posición deontológica, donde encontramos a Kant y a Rawls. Esta prioriza lo correcto sobre lo bueno, sí importa el camino y no tanto la felicidad. Buscan que las personas intenten actuar de una manera moralmente correcta siempre que sea posible, porque eso brinda en última instancia justicia. Kant prioriza el deber sobre cualquier otro valor. Es el imperativo categórico de la moral el que más interesa en esta cuestión, y va a decir que cada quien tiene que actuar de una manera como si su acción fuera tomada como una ley universal. Significa que, cuando tomo una decisión y quiero saber a priori si es moralmente correcto, tengo que pensar que si todas las personas que se encuentran en mi posición en el futuro, quiero que actúen de la misma manera que yo. Si la respuesta es que sí, mi acción es moralmente correcta. Si la respuesta es que no debo realizarla y es incorrecta. Kant tiene una posición deontológica porque está estableciendo el deber. Siempre hay que hacer lo que se debe hacer, y lo que se debe hacer es lo moralmente correcto. ¿Y cómo sé si es moralmente correcto? Mediante el imperativo categórico de la moral, que me va a decir que tengo que actuar como si mi acción pudiera ser considerada una ley universal. Siguiendo con el ejemplo anterior, ¿sería correcto de acá a la eternidad entender que es correcto comprar algo obtenido de forma ilegal? La respuesta es no. Rawls es un heredero de la posición kantiana. Intenta con su teoría de la justicia identificar cuáles son los principios de justicia que deben ser validados en todo tiempo y lugar, y para esto parte de una ficción que se conoce como posición originaria. Se imagina un encuentro entre personas que son enteramente racionales y que además se encuentran a definir cuáles son los valores de justicia para una sociedad y tienen el velo de la ignorancia. Esto significa que ellos no conocen su edad, su sexo, su género, su religión, su posición económica, el país donde nacieron, no saben nada sobre sus cuestiones subjetivas. Elimina todo aquello que hacen a la individualidad de estos seres y pasan a ser puramente racionales. Rawls se pregunta que si se diera esta situación en que se juntan estas personas puramente racionales, ¿cuáles serían los principios de justicia que ellos elegirían? Para Rawls serían principalmente dos. Un principio de justicia es que las personas tienen que tener la mayor cantidad de libertades posibles y su límite es la libertad de los demás. El valor que prima en su teoría de justicia es la libertad. La otra es que dice que una sociedad es más justa aunque haya desigualdades. Esta tiene que tener como fin el bienestar de la comunidad. Y también
con la condición de que estas funciones sean abiertas y cualquiera de las personas puedan integrar estas diferentes posiciones. Con lo cual, si yo estoy en una posición más desfavorable, en un momento, no implica que siempre voy a estar ahí. Se puede ir rotando la posición de desventaja o ventaja. Pero si existiesen estas posiciones de ventaja o no, solo pueden ser cuando contribuyan a la sociedad en su conjunto. Estos principios de justicia hacen a la posición deontológica de Rawls, por lo que algo es justo o injusto, bueno o malo, siempre y cuando cumpla con los principios de justicia que se establecen en la posición originaria.